Agradezco a la Junta Directiva haber pensado en mi persona para poder compartir algunos conceptos de la presión negativa. Gracias, doctor, muy amable. Ok, entonces, pues ya el doctor Richards anteriormente dio algunos conceptos en cuanto a las indicaciones de la presión negativa. Yo intentaré tratar la manera de abordar los conceptos específicos del fundamento y en qué se basa la elección de la presión negativa en los pacientes con sepsis abdominal. Bueno. Ok, no tengo ningún conflicto de interés en esta plática. Definitivamente la razón de hablar de algunos dispositivos que tenemos en el mercado es porque simple y sencillamente funcionan. Y bueno, nosotros tenemos la dicha, la fortuna o la mala fortuna de enfrentarnos con este grupo de situaciones y nos deja la computadora. No sé por qué se mueve. Le pongo por acá. Ok, entonces, al tener estos escenarios como los que ustedes pueden ver acá, definitivamente nos deja mucho que pensar y cuál sería la mejor forma de poderlos abordar. Ya mencionó el doctor Richard cuáles serían las formas de poder abordar ese tipo de situaciones. En cuanto a sepsis, podemos decir que 3 casos. ¿Sí? Ok. 3 casos por cada 1000 habitantes van a presentar sepsis, de ellos el 37% se va a desarrollar en la unidad de cuidado intensivo y el 22% de estos va a tener su origen en el abdomen. Por supuesto, secundario a las perforaciones, necrosis, lesiones penetrantes que pueden ocurrir. No vamos a detenernos mucho acá, ya lo mencionaron anteriormente. La primera indicación de manejo del abdomen abierto fue la sepsis intraabdominal, con los estudios establecidos en la literatura. Empezaron a tener una disminución importante de la mortalidad, que oscilaban desde el 25 incluso hasta el 60% en algunos casos, con situaciones favorables como el descenso de la formación de fístulas, disminución del síndrome comportamental y muchas otras que favorecían la recuperación del paciente. Lo mencionaron también el doctor Borraes en 1984, siendo un residente de cirugía, pues se le ocurrió colocar la bolsa de plástico. A partir de ahí nosotros hemos tenido algunos estudios en la literatura que a la hora de revisar definitivamente la indicación inicial fue la sepsis, seguido posteriormente de que esta bolsa tuvo un impacto significativo en la mortalidad de los pacientes que presentaban problemas muy significativos a nivel del abdomen. Y fue el doctor Ibatori en el año 2009 que dijo que pues manejar el abdomen abierto era una situación que mejoraba de una forma significativa la sobrevida de este grupo de pacientes. Tener a pacientes con estos edemas de las vísceras intraabdominales y pretender introducirlas de regreso es favorecer definitivamente una situación que va a ocasionar muchos desórdenes desde el punto de vista fisiológico y comprometen la vida del paciente. Síndrome comportamental abdominal es algo que todos debemos de manejar, definitivamente conceptos muy básicos y que nos ayudan a mejorar la forma en que este paciente se va a comportar en el manejo.
La medición de la presión intraabdominal de una forma muy básica, el método de Cron a través de la escala de Burch, nos puede definir a nosotros cómo se comportan estos pacientes e identificar de una manera muy temprana quiénes van a desarrollar este tipo de patología. Definitivamente el advenimiento de la presión negativa hace una diferencia muy importante en el manejo de estos pacientes, en el comportamiento clínico que estos pacientes van a tener, y favorece de alguna forma toda la gama de situaciones, de complicaciones que van a tener desde el punto de vista de ventilación mecánica, de perfusión tisular, se ve muy favorecido con la colocación de los sistemas de presión negativa. Las ventajas de mantener el abdomen abierto, pues ya también lo mencionó el doctor Richards, el mejor control de las secreciones abdominales, reentradas breves al abdomen de forma constante, preservación de la fascia para futuro cierre, la descompresión abdominal y el drenaje de sustancias proinflamatorias y una visualización directa de las asas de intestino delgado. Las desventajas, pues sí, tiene formación de fístulas hasta en un 25%, abscesos intraabdominales hasta un 83%, hernias de la pared en un 25%, pueden estos pacientes desarrollar falla orgánica múltiple hasta en un 40%, a pesar de que sí favorece la mejora de la presión intraabdominal, también pueden presentarse síndrome de compartimiento abdominal inadvertido, oclusión intestinal y pues obviamente infecciones de la herida. En cuanto al protocolo, la finalidad del protocolo del cierre temporal es tratar la manera de tener un cierre definitivo de la pared y un control absoluto de la infección. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, desde que se empezó a hablar de cirugía de control de daños, hemos tenido muchas situaciones en las cuales nosotros podemos aplicarlas para disminuir primero el síndrome comportamental abdominal y por consiguiente tener un control de toda la infección que se desarrolla dentro de la cavidad. ¿Y por qué la presión negativa ha creado mucho auge en los últimos años? Si ustedes se dan cuenta acá, todas las herramientas que podemos tener para mejorar el manejo del abdomen abierto tienen muchas deficiencias, a excepción de la presión negativa, que sí logra un adecuado control del contenido abdominal, logra el cierre de la piel, logra el cierre de la fascia, remueve de forma activa el exudado que se puede estar ocasionando, cuantifica las pérdidas en el tercer espacio, promueve la granulación y pues controla la infección. Por supuesto, entonces hace muy lógico pensar de que la presión negativa definitivamente es la herramienta que a nosotros nos ayuda a que este paciente tenga una evolución muchísimo más favorable. Las guías enfocan la presión negativa como la terapia ideal para el manejo del abdomen abierto. Y también mencionan que la bolsa de Bogotá puede ser utilizada en lugares donde realmente los recursos pueden ser muy limitados. La guía de infección y control de la infección, control y prevención de la infección también la coloca en un 9º puesto, que sí definitivamente es favorable para poder prevenir complicaciones, entiéndase formación de abscesos, presencia o desarrollo de fístulas, disminución del síndrome de compartimiento abdominal. Estos son los estudios reportados en la literatura, estudios randomizados doble ciego, y ustedes pueden dar cuenta, estudios desde el año 2017, 2015, hacen referencia específicamente a que sí, la presión negativa desarrolla un ambiente muchísimo más favorable. Y la razón específica es que tiene un mejor control de la contaminación, entonces este paciente va a disminuir las complicaciones de la sepsis de una forma más rápida. Aunque el único estudio que puede tener un nivel de evidencia muy alto es 1A, todos los demás tienen muy poco evidencia poco fuerte en cuanto a su uso. Lo mencionaron también anteriormente, el doctor Argenta y Moriguas fueron los que desarrollaron la técnica de la esponja y aplicando la presión negativa, y a partir de ahí nosotros hemos tenido en el mercado pues todo tipo de dispositivos que nos hacen valer una aplicación correcta de esta presión negativa. Ha evolucionado en el transcurso del tiempo y hemos llegado a tener ya dispositivos muchísimo más avanzados que nos hacen la vida más fácil para el manejo de este grupo de pacientes. Las esponjas específicas dentro del mercado, pues están las esponjas de poliuretano negro, el ácido alcohol polivinilínico, el éter de poliuretano negro y el éter de poliuretano gris.
Todas estas son las que nosotros utilizamos para poder dar un adecuado manejo en el control de la infección. ¿Y cuáles son los objetivos entonces del uso de la presión negativa? Tenemos objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo, pues control del exudado, control de la contaminación, alivio del dolor, eliminación de tejido desfacelado y prevención de infecciones agregadas. En cuanto a los objetivos a largo plazo, reducción de la herida, reducción de la producción del exudado, reducción de la producción del tejido, aumento de la producción del tejido de granulación, cierre de la herida por segunda intención y principalmente restablecer la función física del sitio donde se encuentra la herida, en este caso el abdomen. Bueno, la presión negativa definitivamente interviene directamente en las fases de la cicatrización a nivel de la hemostasia con una buena coagulación y una mejor respuesta vascular, una producción de angiogénesis adecuada. A nivel de inflamación, pues que esta va a empezar a disminuir en el transcurso de los días por producción y limitación del exudado, disminución de la producción del exudado. En la reparación, en cuanto a la formación de la cicatriz, la regeneración epitelial y la contracción del tejido, y pues finalmente llegar a feliz término con una cicatriz que tenga como objetivo haber cerrado definitivamente el abdomen. Los niveles de presión a nivel abdominal más frecuentemente utilizados son a menos 50, menos 75 y menos 125 milímetros de mercurio. Y la modalidad de terapia puede ser continua e intermitente. ¿Cuál utilizar? Va a depender de las características que tenga la herida. Como ustedes pueden ver acá, la mayor parte de características pueden ser aplicadas a la terapia continua y algunas específicamente la terapia intermitente. Y para favorecer la formación de tejido de granulación, está establecido que a menos 125 milímetros de mercurio yo puedo tener 63% de éxito en la formación de tejido de granulación con la modalidad continua y 103% de éxito en la modalidad intermitente. ¿Cómo funciona entonces la presión negativa? Bueno, provoca macro y microtensión. En la macrotensión vamos a tener un acercamiento de los bordes de la herida, eliminación del material infeccioso, reducción del edema de las asas intestinales y de todos los órganos intraabdominales y promover la angiogénesis, tratar la manera de favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos para mejorar la cicatrización. Y en la microtensión, esta presión va a provocar microdeformaciones de todo el tejido, principalmente de la piel, y esto va a hacer que se estiren las células y por consiguiente se va a favorecer la contracción y el cierre definitivo. Pero ya últimamente ya estamos hablando también de poder instilar solución salina principalmente a los pacientes que manejamos con presión negativa. Y la necesidad de instilar es porque nosotros vamos a lograr con esto mantener húmeda la herida, tratar la manera de diluir los detritos que se pueden formar secundarios a la infección y por consiguiente esto va a favorecer que en el momento de la función del sistema de vacío se pueda eliminar de una manera más rápida todos estos desechos y por consiguiente mejorar la contaminación. ¿Y por qué hablar de instilación y no de irrigación? Bueno, la irrigación específicamente es una situación que hace que la presión del agua golpee el tejido y por consiguiente no todo el tejido va a ser favorecido en cuanto a humectación, a humedad, y la instilación sí, por consiguiente, abarca todo el tejido expuesto dentro de la esponja y esto hace de que sea muchísimo más favorable la utilización de instilar solución a irrigar la herida. Hay que tener cuidado, no es... nunca vamos a tener situaciones con 100% de éxito, ¿verdad? El hecho de colocar la presión negativa puede tener como consecuencia algunas hemorragias, principalmente mucho dolor por las estructuras expuestas y eventualmente, pues si no tenemos una técnica adecuada, podemos favorecer la formación de fístulas. ¿Cómo funciona entonces? Aquí ustedes pueden observar el sistema Aptera, pueden observar el sistema de vacío convencional y otra técnica.
Estamos viendo específicamente que la presión que se ejerce en las partes distales del sistema Aptera genera más o menos 70 milímetros de mercurio de presión, el VAC convencional 12 milímetros de mercurio y el otro dispositivo 2 milímetros de mercurio. Por esa razón es que en abdomen el utilizar el sistema Aptera funciona de mejor forma y ayuda a extraer completamente los fluidos contaminados. Se pueden dar cuenta ustedes aquí, el sistema Aptera maneja a velocidades de 93 milímetros por minuto, el VAC convencional a 61 milímetros por minuto y el otro dispositivo a 34 milímetros por minuto. Hace una diferencia importante en la mortalidad de este grupo de pacientes. Utilizar presión negativa, que se mejora la sobrevida de 50 a 83% y disminuye la formación de síndrome de compartimiento abdominal, va manteniendo la presión dentro del abdomen alrededor de 15 milímetros de mercurio. Mejora la respuesta fisiológica, definitivamente al no tener hipertensión intraabdominal vamos a tener mejor precarga y por consiguiente vamos a lograr un gasto urinario adecuado en muy corto tiempo, elimina las toxinas proinflamatorias de una manera significativa y a nivel hemodinámico, ventilatorio y metabólico tenemos disminución importante del lactato, mejoramos la saturación venosa de oxígeno, que es importantísimo para mejorar a los pacientes con sepsis, mejora la función pulmonar, disminuye los azoados y pues lava de forma significativa los líquidos inflamatorios. Comparado el sistema de presión negativa con la Bolsa de Bogotá, definitivamente no hay mucha diferencia en cuanto a al comportamiento del manejo del síndrome de compartimiento abdominal. Y bueno, entonces, ¿dónde aplicarlo? ¿En trauma, en enfermedad común? ¿En qué situaciones? Podemos tener el algoritmo donde realmente la tendencia ahorita es manejar el abdomen abierto, como se había mencionado anteriormente, utilizando la presión negativa si de ser posible. Entonces, se convierte la presión negativa en el estadio, el manejo de la colocación de presión negativa en el abdomen abierto en el estadio 1, el estadio 2 sería la reanimación en la unidad de cuidado intensivo idealmente, el estadio 3 tratar la manera de aplicar de forma adecuada el concepto del abdomen abierto y el estadio 4 ver en qué momento yo puedo cerrar ese abdomen. En este estudio, que es una revisión sistemática de muchos estudios publicados en la literatura, hablan primero de reducción de la mortalidad inicialmente en el año 2009, mejores resultados en el 2012, hacen una mejoría importante del uso de presión negativa en pacientes con sepsis abdominal, pero últimamente hemos visto que ya se está acabando la evidencia de que estos pacientes realmente van a mejorar. ¿Por qué? Bueno, esto lo que dice es, podríamos concluir que sí se asocia la utilización de la presión negativa con mejoría en el cierre temprano de la fascia, va a disminuir la estancia en la unidad de cuidado intensivo y va a disminuir la mortalidad a 30 días. Este estudio sí menciona también que la mortalidad utilizando la presión negativa en abdomen, en sepsis abdominal, disminuye la mortalidad de 55 y 18% con disminución de las conexiones abdominales, disminución de las fístulas y aumento del líquido inflamatorio. El doctor Cibaja mencionó también que utilizando la instilación podemos mejorar la mortalidad en este grupo de pacientes, podemos tener un mejor cierre de la fascia, podemos disminuir la tasa de hernias y la formación de fístulas y probablemente lo más importante, la disminución de la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Este estudio, el estudio IROA, es probablemente uno de los que más controversia causa en la literatura, donde comparó dar instilación y no instilación sin presión negativa. Y pues obviamente sí hay más incidencia de complicaciones del abdomen abierto, hay más incidencia de fístulas, está un poquito más difícil poder cerrar de forma definitiva el abdomen y no mejora la mortalidad. Aplicar instilación con presión negativa pues tiene rangos similares, pero no hay cambios en la mortalidad en estos grupos de pacientes. Entonces, definitivamente poner presión negativa y dar instilación tendría que ser la opción más acertada para poder manejarlos. Aquí en enfermedad común, en abdómenes hostiles con enfermedad común, hay una disminución de la mortalidad del 23%, de la morbilidad, perdón, 0% de mortalidad, una fuga de anastomosis, 18 días de estancia hospitalaria y 76% libres de derivación o estomas. Esto es muy importante para
para el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Y qué factores pueden retrasar el cierre definitivo del abdomen? Bueno, la nutrición enteral tardía, definitivamente, la disfunción orgánica, la infección local, el número de reexploraciones, índice de severidad muy alto y el desarrollo de fístulas. ¿Y por qué razón tenemos probablemente predictores de fístulas y hernias o abscesos? La resección de colon, importantísimo, se mencionaba anteriormente también la reanimación con líquidos de 5 a 10 litros en menos de 24 horas y la reanimación de líquidos con más de 10 litros en 48 horas. Esto obviamente va a provocar aumento de la presión dentro del abdomen y por consiguiente favorecer el desarrollo de todas las complicaciones. Aquí podemos ver que sí, este estudio sí disminuye la mortalidad temprana, disminuye la mortalidad a corto plazo y provoca un cierre definitivo de una manera más exitosa. Entonces, definitivamente, establecer un protocolo de manejo de abdomen abierto con terapia con presión negativa es lo que debería de propagarse hasta el momento. En cuanto a cómo cerrar el abdomen específicamente con modalidades dinámicas es la tendencia, podemos darnos cuenta que utilizando modalidades dinámicas comparadas con estáticas vamos a poder cerrar de una forma más significativa la fascia, vamos a tener menos desarrollo de fístulas y vamos a disminuir la mortalidad. En aras de tiempo, esta es únicamente la forma en la que se está haciendo la utilización de la presión negativa con la utilización de malla. Se colocan las dos mallas al borde de la fascia y encima la presión negativa. Tenemos una distancia de 14 centímetros y al 9º día podemos tener ya una disminución importante de la herida y por consiguiente favorecer de una forma más rápida el cierre. Utilizando malla junto con presión negativa podemos tener un 80% de cierre de fascia en pacientes con enfermedad común, alrededor del 80% en pacientes con trauma y más del 90% en pacientes que tienen dehiscencia de la fascia luego de un cierre primario. Disminuimos el tiempo de mantener el abdomen abierto a 10 días en pacientes con enfermedad común, a 5 días en pacientes con trauma y pacientes que tienen dehiscencia por cierre primario alrededor de 8 días. En cuanto a costos, bueno, todos creeríamos de que la utilización de la presión negativa va a incrementar los costos, pero es todo lo contrario. Nosotros vamos a tener una reducción importante de los costos utilizando presión negativa de forma temprana porque vamos a disminuir días de estancia hospitalaria, vamos a disminuir uso de antibióticos y días de estancia en unidad de cuidado intensivo. Aquí la Bolsa de Bogotá presenta un costo de alrededor de los $800,000, la presión negativa sola de $740,000 y la presión negativa con instilación de $187,000. Entonces realmente desde el punto de vista de macroeconomía hace una diferencia muy importante porque va a disminuir la necesidad de reintervenir a los pacientes que se manejan con esto. A manera de conclusión, definitivamente la tendencia es tratar la manera de utilizar la presión negativa en todos los pacientes que tienen indicación de manejar el abdomen abierto. Definitivamente es un escenario totalmente distinto y se ve palpable día con día la evolución que el paciente tiene en todos los aspectos desde el punto de vista fisiológico. Muchísimas gracias por su atención.